Me llamo Marisol Ortega, tengo 27 años y durante 4 años fui la mujer de un sicario del CJNG. Hoy estoy bajo protección, escondida, y ni siquiera puedo decirles en qué ciudad estoy grabando esto. Pero necesito contarles algo que no le he dicho a nadie, ni a los de la fiscalía. El hijo que llevo en brazos ahora, ese que muchos creen que es de mi esposo actual, en realidad es hijo de él, del sicario, del hombre al que amé sin saber, hasta que ya era demasiado tarde, que cada noche que él llegaba tarde a la casa no era porque trabajaba en seguridad privada, como me decía, era porque acababa de matar a alguien. Se llamaba Jonathan. Para mí siempre fue Jona. Nos conocimos en una fiesta en Apatzingán, Michoacán, en el 2021. Yo tenía 23 años, trabajaba en una farmacia, y él llegó con una camisa blanca perfectamente planchada, oliendo a loción cara, con una sonrisa que parecía sacada de una telenovela. Nadie en esa fiesta me dijo quién era, nadie me advirtió, y para cuando lo supe, ya estaba embarazada de él, y ya era imposible salir caminando de esa vida como si nada. Lo que voy a contarles esta noche no lo han escuchado antes, porque la mayoría de las mujeres que estuvieron donde yo estuve no viven para contarlo. Todo empezó con una mentira pequeña. Jonah me dijo que trabajaba en logística para una empresa de transporte de mercancía en la región. Yo le creí. ¿Por qué no? Tenía dinero, tenía un carro nuevo, pagaba las cuentas de su mamá y trataba a su familia como reyes. En Apatzingán, eso no llamaba la atención. Ahí, con el aguacate y con todo lo que pasa en la sierra, uno aprende a no hacer muchas preguntas. No te metas en lo que no te incumbe. Es una frase que escuché desde niña, de mi propia madre. A los 3 meses de estar juntos, quedé embarazada. Jonah se puso feliz, o al menos eso pensé yo. Me llevó a vivir con él, a una casa en las afueras del pueblo, más grande que cualquier cosa que yo hubiera visto antes. Tenía cámaras de seguridad en cada esquina, un portón eléctrico y 2 hombres armados que cuidaban la entrada día y noche. Le pregunté por qué necesitaba tanta seguridad para una empresa de transporte. Me dijo, mi amor, aquí hay mucha envidia. La gente ve que uno tiene y quiere quitarte. Y como una tonta, le creí. La primera vez que sospeché algo grave fue una noche de octubre. Jonah llegó a las 3 de la madrugada, con la camisa manchada de algo oscuro que trató de esconder metiéndola directo a la lavadora. Yo estaba despierta, con 7 meses de embarazo, sin poder dormir por el calor y por las patadas del bebé. Lo vi entrar. Lo vi lavarse las manos como si se estuviera arrancando la piel, y le pregunté, «Jonah, ¿qué pasó?» Y él, sin mirarme a los ojos, me dijo, «Nada, mi amor, un accidente en el trabajo». Un accidente. Así le llamó él a lo que después supe que había sido una ejecución. Yo quería creerle. Estaba embarazada, sola en una ciudad donde no conocía a nadie más que a su familia, y dependía completamente de él. ¿A dónde iba a ir? ¿A quién le iba a decir, creo que mi pareja es un asesino, sin que me tomaran por loca? O peor, sin que esa información llegara a los oídos equivocados y terminara muerta yo también. Así que hice lo que hacen muchas mujeres en mi posición. Me tragué las preguntas, me quedé calladita y seguí viviendo como si no hubiera visto nada. Pero el cuerpo no olvida lo que los ojos ven, y esa noche fue apenas el principio de todo lo que estaba por venir. La verdad completa me llegó de la peor manera posible, por boca de otra mujer. Se llamaba Rocío y decía ser amiga de la familia. Un día llegó a la casa mientras Jonah no estaba, con 2 cervezas en la mano, como si viniera de visita social. Nos sentamos en el patio, yo con mi panza de 8 meses, y ella empezó a hablar como quien no quiere la cosa.
Qué bueno que Jonah por fin sentó cabeza contigo, me dijo. Ya era hora, después de todo lo que pasó con Carla. Le pregunté quién era Carla. Rocío se quedó callada un segundo, como calculando si ya había dicho demasiado, y luego soltó: Ay, perdón, pensé que sabías. Carla era la novia de Jonah antes de ti. La mataron hace 2 años. Dicen que ella sabía demasiado de lo que él hacía para la firma. La firma. Así le decían en la región al CJNG, para no nombrarlo directamente. En ese momento sentí que el piso se abría debajo de mis pies. No pregunté más, porque tenía miedo de la respuesta, pero esa noche, cuando Jonah llegó, no pude aguantarme. ¿Quién era Carla? Le pregunté directo, sin rodeos. Él se quedó parado en la puerta, y por primera vez en meses de relación, vi algo en sus ojos que nunca había visto. Miedo. No de mí, miedo de lo que iba a tener que decirme. Se sentó frente a mí, se talló la cara con las 2 manos y dijo: Marisol, hay cosas de mi trabajo que es mejor que no sepas, no por desconfianza. Es que mientras menos sepas, más segura estás. Le dije que ya no me servía esa respuesta, que estaba embarazada de él, que merecía la verdad. Y entonces, esa noche, en esa cocina, con el ventilador dando vueltas y el silencio pesando como piedra, Jonathan me confesó quién era realmente. Trabajo para el cártel Jalisco Nueva Generación, me dijo. No en logística. Soy sicario. Llevo 4 años haciendo trabajos para la plaza. Yo no dije nada. No podía. Sentí que me faltaba el aire, que el bebé dentro de mí se movía como si también hubiera escuchado. ¿Y Carla? Le pregunté con la voz quebrada. Él bajó la mirada. Carla se enteró de más de lo que debía. Empezó a amenazar con ir a hablar con la fiscalía. La orden no la di yo, pero yo estuve ahí cuando pasó. Esa frase, yo estuve ahí cuando pasó, se me quedó grabada como fuego en la piel. Mi pareja, el padre de mi hijo por nacer, había estado presente en el asesinato de su ex, y me lo decía con la misma calma con la que me hubiera dicho que se le había hecho tarde en el trabajo. Le pregunté si me iba a pasar lo mismo a mí. Él me tomó de las manos, con los ojos llorosos, los únicos que le vi llorosos en 4 años, y me dijo: A ti no te va a pasar nada, mi amor, yo te lo juro, pero desde hoy tienes que entender que ya no puedes salir de esto, ya sabes demasiado. Esa noche entendí que había caído en una trampa sin cerraduras visibles, pero de la que no había salida. Los meses que siguieron al nacimiento de mi hija fueron una mezcla extraña de normalidad doméstica y terror latente. Durante el día, yo era una mamá joven cuidando a su bebé, cocinando, viendo series en la tarde. Durante la noche, mi casa se convertía en punto de reunión de hombres armados que llegaban a hacer cuentas con Jonah, hablando en código sobre paquetes y entregas que yo sabía perfectamente que no eran mercancía legal. Jonah empezó a llevarme, poco a poco, a fiestas con otros miembros de la organización. Al principio pensé que era su forma de presumirme como su mujer. Después entendí que era su forma de dejar claro, frente a todos, que yo ya formaba parte del círculo, que si algún día yo hablaba, todos sabían dónde encontrarme. En una de esas fiestas conocí a el comandante Ávila, un hombre de unos 50 años, canoso, con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Fue amable conmigo, me preguntó por la bebé, me trató con un respeto casi paternal. Jonah después me explicó, en voz baja, que Ávila era el jefe de plaza, el que decidía quién vivía y quién no en un radio de 100 kilómetros. Si él te sonríe, estás protegida, me dijo Jonah. Si te deja de sonreír, empieza a preocuparte. Esa frase se convirtió en mi termómetro durante los siguientes 3 años. Medía mi seguridad por la temperatura de las sonrisas de hombres que mataban por encargo.
El primer evento que me hizo entender la magnitud real de en qué mundo estaba metida ocurrió cuando mi hija tenía apenas 6 meses. Jonah llegó una tarde y me dijo, con una naturalidad que todavía me eriza la piel al recordarla, que teníamos que ir a una reunión familiar esa noche, en un rancho a las afueras de la ciudad. Me vestí, arreglé a la bebé y subimos a la camioneta blindada que Jonah usaba desde hacía unos meses. Cuando llegamos, el rancho estaba lleno de camionetas, hombres con rifles colgados al hombro como si fueran mochilas, y música de banda a todo volumen. Parecía una fiesta normal, hasta que vi, atado a una silla en el centro del patio, a un hombre con la cara hinchada, sangrando, con los ojos llenos de terror. Espérame aquí adentro con la niña, me dijo Jonah, señalando la casa principal. Pero antes de que pudiera moverme, el comandante Ávila se acercó y me dijo, no, que se quede a ver. Es bueno que las mujeres entiendan con quién andan. Esa noche vi cosas que no voy a describir en detalle, porque no se lo merece nadie que me esté escuchando, pero sí les voy a decir esto. Aprendí, de la peor manera posible, qué significaba realmente la palabra escarmiento en ese mundo. Aprendí que a los que fallaban una entrega, o que hablaban de más, o que se pasaban de vivos con dinero que no era suyo, los castigaban frente a todos, como ejemplo. Y aprendí que mi silencio, mi presencia ahí esa noche, me convertía en cómplice, aunque yo no hubiera tocado un arma en mi vida. Cuando regresamos a casa esa madrugada, vomité 3 veces. Jonah me abrazó, me dijo que lo sentía, que él tampoco quería que yo viviera eso, pero que negarse a las órdenes de Ávila hubiera significado un problema mucho peor para los dos. Aquí no hay manera de decir que no, me confesó esa noche, con una honestidad brutal que nunca antes le había escuchado. El día que dices que no, firmas tu sentencia. Con el tiempo, dejé de cuestionar. Empecé a acostumbrarme a las llamadas a medianoche, a las ausencias de días enteros, a las manchas que aparecían en la ropa que yo lavaba sin preguntar. Me convertí, sin darme cuenta, en parte del engranaje. Guardaba dinero en efectivo en compartimentos ocultos de la casa. Recibía mensajes en código que reenviaba a otros números sin saber exactamente qué significaban. Sonreía a hombres que sabía perfectamente que habían matado, porque Jonah me lo había explicado. Aquí sonreír no es hipocresía, mi amor, es sobrevivencia. Fue en el segundo año, cuando mi hija ya caminaba, que Jonah empezó a confiarme más. Me contó, poco a poco, en las noches en que no podía dormir por la culpa, sobre los trabajos que había hecho. No con detalles gráficos, pero sí con la carga emocional de un hombre que necesitaba desesperadamente decirle a alguien lo que llevaba dentro. Me habló de la primera persona que mató, un hombre de otra organización que había intentado extorsionar a un comerciante bajo protección del CJNG. Me habló del peso que sintió, de cómo lloró solo en su camioneta después, de cómo Ávila le dijo que eso se quita con el tiempo, como un callo en la mano. Me habló también de los que habían intentado salir, de un compañero suyo, al que llamaban el Pollo, que después de 5 años en la organización decidió que quería una vida normal, lejos de las armas. Fue a hablar con Ávila, le pidió que lo dejaran ir, que tenía una hija enferma y quería estar con ella sin miedo. Ávila lo escuchó, le sonrió, le dijo que lo entendía perfectamente. 3 días después, encontraron a El Pollo en una cuneta, con las manos atadas y un mensaje clavado al pecho. Aquí no hay retiro, solo hay lealtad hasta la muerte. Esa historia se convirtió en mi pesadilla recurrente durante meses, porque entendí, con una claridad helada, que Jonah, y por extensión, yo, estábamos exactamente en la misma trampa que el pollo. No había puerta de salida, solo había dos caminos:
seguir hasta que la organización decidiera que ya no servías, o intentar escapar y correr el riesgo de terminar como él. El principio del fin llegó una madrugada de marzo, casi 3 años después de que Jonah me confesara la verdad. Yo ya estaba embarazada de nuestro segundo hijo, un varón, y pensaba, ingenuamente, que las cosas se habían estabilizado. Jonah seguía trabajando para la firma, pero ya no me llevaba a las reuniones violentas, ya no me exponía a los escarmientos. Habíamos construido una rutina extraña, casi normal, dentro de lo anormal que era nuestra vida. Esa noche, Jonah llegó a la casa a las 2 de la madrugada, pero no con la calma de siempre. Entró temblando, con las manos manchadas de tierra y algo más oscuro, y se sentó en el borde de la cama sin decir palabra. Le pregunté qué había pasado. Tardó casi 10 minutos en hablar. Me dieron una orden que no puedo cumplir, me dijo finalmente. Le pregunté cuál. Y lo que me contó me heló la sangre de una forma que ningún escarmiento anterior había logrado. Ávila le había ordenado matar a un hombre llamado Efraín, un comerciante local que se había atrasado en sus pagos de protección. Pero Efraín no era un desconocido para Jonah. Era su padrino de bautizo, el hombre que lo había cargado en brazos cuando era bebé, que le había enseñado a andar en bicicleta, que había estado presente en cada cumpleaños de su infancia. No puedo hacerlo, Marisol, me dijo Jonah, llorando como nunca lo había visto llorar. Pero si no lo hago, me matan a mí. O peor, te matan a ti o a los niños. Le pregunté qué iba a hacer. Me dijo que había ido al rancho esa noche a hablar con Ávila, a pedirle que le diera la orden a otro, que él no podía ser el que apretara el gatillo contra su padrino. Ávila lo escuchó con la misma calma de siempre y le dijo algo que Jonah repitió palabra por palabra, con la voz rota. Aquí las órdenes no se negocian, Jonathan. Si Efraín es tu padrino, mejor. Así todos aprenden que aquí no hay excepciones ni por sangre ni por cariño. Jonah tenía 48 horas para cumplir la orden o convertirse él mismo en el siguiente escarmiento. Esas 48 horas fueron las más largas de mi vida. Jonah no comía, no dormía, caminaba por la casa como un fantasma, hablando solo, discutiendo con voces que solo él escuchaba en su cabeza. Yo, con 7 meses de embarazo y una niña de 2 años pegada a mi pierna, entendí que estábamos parados en el borde de un precipicio del que no había manera de retroceder. La noche antes del plazo final, Jonah me despertó a las 3 de la madrugada. Me dijo que había tomado una decisión, pero que no me la iba a decir completa, porque cuanto menos supiera yo, más segura estaría si algo salía mal. Solo me dijo esto: prepara una maleta pequeña para ti y para la niña, solo lo esencial. Si en 3 días no he vuelto, toma el dinero que está en la caja fuerte del closet y vete a Guadalajara, a la casa de mi tía Lupe. Ella sabe qué hacer. Le pregunté qué iba a hacer con Efraín. Me miró a los ojos y por primera vez en 4 años vi en su cara algo que solo puedo describir como resignación absoluta. Voy a intentar sacarlo del país antes de que se cumpla el plazo. Si Ávila se entera de que lo ayudé a escapar en vez de matarlo, me van a matar a mí. Pero prefiero morir yo que vivir sabiendo que mate al hombre que me cargó de niño. Esa noche, Jonah salió de la casa a las 4 de la madrugada y no lo volví a ver con vida. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era la voz de el comandante Ávila, tranquila como siempre, casi cariñosa. Marisol, mija, necesito que sepas algo. Jonathan decidió traicionar la confianza de la organización. Ayudó a escapar a un hombre que debía pagar por sus deudas. Eso, aquí, tiene un solo precio. Le pregunté, con la voz destrozada, ¿dónde estaba Jonah? Ávila hizo una pausa larga, casi teatral, antes de responder. Está donde deben estar los traidores, mija.
Pero tú y los niños no tienen nada que temer, siempre y cuando entiendan que esto se queda aquí, que nadie hable de más. ¿Me entiendes? Colgó sin darme oportunidad de responder. Y en ese momento, parada en mi cocina, con mi hija dormida en el sofá y mi hijo pateando dentro de mi vientre, entendí con una claridad brutal que Jonathan, el padre de mis hijos, el hombre al que había amado durante 4 años, a pesar de todo lo que sabía, había muerto por tener un último acto de humanidad en un mundo que no perdona la humanidad. Y entendí, también, que Ávila me había dejado viva por ahora, pero que ese por ahora podía cambiar en cualquier momento, con cualquier sospecha, con cualquier rumor mal entendido. Tenía que irme, esa misma noche. No dormí esa noche. No podía. Cada sonido de la calle, cada motor de camioneta que pasaba cerca, me hacía saltar del susto pensando que eran ellos, viniendo a resolver el problema de una vez por todas. A las 5 de la mañana, con la casa todavía oscura, empecé a moverme. Recordé las instrucciones exactas de Jonah, la caja fuerte del closet, el dinero, la casa de la tía Lupe en Guadalajara. Pero también recordé algo que él nunca me dijo directamente, algo que yo misma había aprendido en 4 años viviendo entre sicarios. Cualquier salida obvia, cualquier ruta lógica, era exactamente la que ellos esperarían que yo tomara. Abrí la caja fuerte con manos temblorosas. Adentro había casi 300,000 pesos en efectivo, un arma que nunca había tocado, y los papeles de un terreno que Jonah había puesto a nombre de mi hija sin que yo supiera. Tomé el dinero. Dejé el arma. No sabía usarla, y no quería que me encontraran con ella si me detenían. Y guardé los papeles. No fui directo a Guadalajara. Sabía que si Ávila sospechaba algo, esa sería la primera ruta que investigaría, porque Jonah había mencionado a la tía Lupe frente a otros miembros de la organización en más de una ocasión. Así que tomé una decisión que hasta hoy me parece la más importante de mi vida. Hice exactamente lo opuesto a lo que se esperaba de mí. Llamé a un taxi de confianza, uno que Jonah usaba para mandados sin involucrar a la gente de la organización, y le pedí que me llevara, con mis 2 hijos, no a la terminal de autobuses de Apatzingán, sino a Uruapan, una ciudad a hora y media, donde nadie me conocía. Le pagué al taxista el triple de lo normal para que no hiciera preguntas y para que, si alguien le preguntaba después, dijera que me había llevado a cualquier otro lugar. En Uruapan, compré ropa nueva para mí y para mi hija en un mercado. Cambié mi apariencia lo más que pude. Me corté el cabello, que llevaba largo desde siempre, en un baño público de una gasolinera, con unas tijeras que compré en una farmacia. Compré también un teléfono nuevo, de esos prepagados que no requieren registro, y destruí el mío anterior, el que Jonah y toda su gente conocían. Desde ahí, tomé un autobús a Morelia, y de Morelia otro a Querétaro. No fui en línea recta a ningún destino final. Fui zigzagueando, gastando el dinero que tenía en pasajes y hoteles baratos, durmiendo con un ojo abierto en cuartos donde el aire acondicionado no funcionaba y donde mi hija lloraba de miedo cada vez que tocaban la puerta de al lado. Fue en un hotel de Querétaro, al tercer día de huida, donde tuve el susto más grande de todo el trayecto. Estaba en la recepción, pagando una noche más, cuando vi, en la pantalla del televisor de la sala de espera, una noticia local. Localizan cuerpo de hombre en Apatzingán, identificado como Jonathan Ramírez, presunto integrante de célula delictiva. No mostraron fotos del cuerpo, gracias a Dios, pero sí mostraron una foto de Jonah, la misma foto que yo tenía guardada en mi teléfono destruido, sonriendo en una fiesta familiar. Me tuve que sentar en el piso de esa recepción para no desmayarme. La recepcionista me preguntó si estaba bien, y yo, con mi hija de 3 años tirándome de la mano preguntando, «Mami, ¿qué tienes?». Tuve que tragarme el grito que se me atoraba en la garganta y decir que solo estaba cansada del viaje.
Esa noche, en el cuarto de hotel, decidí que no podía seguir moviéndome sola, con 2 niños, sin ningún plan más allá de huir. Recordé que una prima de mi mamá, a la que casi no veía desde niña, vivía en Estados Unidos, en Texas, con papeles legales desde hacía años. La llamé desde el teléfono nuevo. Le expliqué lo mínimo posible, que estaba en peligro, que necesitaba ayuda, que no podía decirle más por teléfono. Y ella, sin dudarlo, me dijo que fuera a la frontera, que ella se encargaría de recibirme del otro lado. Llegar a la frontera fue otro capítulo de terror que no voy a detallar completo, pero sí les voy a decir esto. Crucé con mis 2 hijos, uno de ellos recién nacido, porque di a luz a mi hijo en un hospital de Reynosa, sola, sin Jona, sin nadie más que una trabajadora social que se compadeció de mi historia y me ayudó a conseguir la documentación necesaria para el cruce legal por razones humanitarias, alegando amenaza de muerte por parte de un grupo criminal. Cuando finalmente cruce a territorio de Estados Unidos y vi a mi prima esperándome del otro lado, con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos, sentí, por primera vez en meses, que quizás, solo quizás, mis hijos y yo teníamos una oportunidad de vivir. Pero la historia no terminó ahí, porque a los 6 meses de estar en Estados Unidos, empecé a colaborar con las autoridades, dando información sobre la estructura de la firma en Michoacán a cambio de protección para mí y mis hijos. Y fue esa colaboración la que me trajo, eventualmente, hasta este cuarto oscuro donde grabo esto ahora, bajo un nombre que no es completamente el mío, en una ciudad que no puedo mencionar. Han pasado casi 2 años desde que cruce la frontera, y todavía hay noches en que despierto sudando, pensando que escucho una camioneta detenerse afuera de mi casa. Todavía hay días en que veo a mi hijo, el que nació en Reynosa, y encuentro en su cara los mismos ojos de Jonathan, los mismos gestos, y no sé si eso me da paz o me rompe un poco más por dentro. Me preguntan, los agentes que me protegen, ¿por qué decidí hablar públicamente después de tanto cuidado en mantenerme escondida? La verdad es simple, porque hay miles de mujeres en México, en Michoacán, en Jalisco, en Sinaloa, en cada rincón donde estos grupos tienen presencia, que están viviendo exactamente lo que yo viví. Mujeres que se enamoraron de un hombre con dinero, con carro nuevo, con sonrisa bonita, sin saber que ese dinero venía manchado de sangre. Mujeres que, como yo, descubrieron la verdad demasiado tarde, cuando ya había un hijo de por medio, cuando ya no había manera fácil de salir caminando. Quiero que sepan algo que aprendí de la peor manera posible. El dinero fácil de estos grupos no es gratis. Nunca lo es. Se paga con la libertad, se paga con el miedo constante, se paga, muchas veces, con la vida. Jonathan murió por tener un último momento de humanidad en un mundo diseñado para destruir toda humanidad. Y yo, que solo quería una vida normal con el hombre que amaba, terminé huyendo de madrugada con 2 niños, cambiando mi nombre, mi cara, mi historia entera, solo para sobrevivir. Si están viendo esto y conocen a alguien, una hermana, una amiga, una hija, que está empezando a salir con un hombre que tiene demasiado dinero para su edad, que no puede explicar bien en qué trabaja, que tiene demasiadas armas o demasiados amigos armados alrededor, hablen con ella, aunque no les crea al principio, aunque se enoje, porque yo hubiera dado lo que fuera porque alguien me hubiera sentado esa noche de la fiesta en Apatzingán y me hubiera dicho la verdad sobre quién era Jonathan antes de que fuera demasiado tarde. Y si están viendo esto, y son ustedes los que están empezando a acercarse a este mundo, pensando que es solo dinero fácil, que solo van a hacer un trabajito y después se van a salir. No hay salida fácil. Se los digo yo, que viví 4 años dentro de ese mundo y perdí al padre de mis hijos por intentar salir. Aquí no hay retiro, solo hay lealtad hasta la muerte.
como decía el mensaje que le dejaron a el pollo clavado en el pecho. Mis hijos van a crecer sin conocer completamente quién fue su padre. Algún día, cuando sean mayores, tendré que decidir cuánto de esta verdad les cuento. Pero por ahora, mientras los protejo, mientras vivo bajo este nombre falso en esta ciudad que no puedo nombrar, lo único que puedo hacer es contarles esto a ustedes, que están del otro lado de esta pantalla, para que nadie más tenga que aprender de la manera en que yo aprendí. Me llamo Marisol Ortega. Fui la mujer de un sicario del CJNG. Perdí al hombre que amaba por un acto de humanidad en un mundo sin humanidad. Y esta noche, por primera vez, decidí contarles la verdad completa, porque quizás, contándola, pueda salvar a alguien de vivir lo que yo viví.